¿Qué tal, mi gente de Alpha Academy? Espero que estén pasando un excelente día. Espero que estén rompiéndola este año. Y quiero decirles que parte del nuevo sistema académico que estamos teniendo en Alpha, vamos a empezar nuevos módulos, siendo hoy nuestra clase número 1 sobre economía, geopolítica y más, de todo un módulo que vamos a estar llevando a cabo para entender mucho más los conceptos económicos, políticos, que afectan directamente el mercado, ¿verdad? Recuerden que mi nombre es Fabián Osorio y hoy vamos a estar con toda. ¿Cómo la economía mundial, perdón, sí. Primero que todo, ¿cómo la economía mundial y la geopolítica afectan los mercados de valores? En este primer módulo vamos a entender los fundamentos del mercado de valores, la economía global y vamos a tener una introducción al mismo mercado de valores, ¿correcto? Pero entonces yo sé que muchos se pueden preguntar, bueno, ¿y qué es el mercado de valores, verdad? ¿Qué es lo que dice, ¿cierto? ¿Qué hace, no? Además hay que tener en cuenta que hoy más que nunca la geopolítica y la economía están entrelazadas. Lo que sucede en un país puede afectar directamente lo que sucede en otro país, ¿verdad? El precio del pan que compramos, por ejemplo, las inversiones que hacemos y la oportunidad de negocio que surgen. En esta clase, quiero que tengan en cuenta que vamos a entender cómo funciona esta conexión y por qué es crucial conocerla si queremos triunfar en un mundo globalizado, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a comprender cómo los eventos políticos y las decisiones estratégicas entre países influyen directamente en la economía global y en nuestras finanzas personales. Pero bueno, ¿qué es la geopolítica? Empecemos definiendo qué es geopolítica. La geopolítica es el estudio de cómo los factores geográficos, económicos y políticos afectan las relaciones entre las naciones. En palabras simples, es entender cómo el poder y los recursos se distribuyen en el mapa mundial, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos y China compiten tanto? ¿Por qué Rusia tiene tanto interés en Ucrania? La respuesta está en los recursos, las rutas comerciales y la influencia estratégica, ¿vale? Es más, hay varios ejemplos que podríamos dar entre los conflictos geopolíticos que han afectado la economía global. Por ejemplo, pensemos en los precios del petróleo o en la tecnología. Con este problema que hemos visto entre Ucrania y Estados Unidos, perdón, entre Ucrania y Rusia, hemos visto que el petróleo y las sanciones que ha colocado Estados Unidos, esas sanciones han hecho un efecto en que el petróleo suba, ¿verdad? Hemos iniciado este año a la fecha de hoy, que hoy es lunes 13 de enero, número mágico para mí, podemos ver cómo el mercado de valores, en especial el Brent, el petróleo, ha subido hasta los $80 el barril, cuando el año pasado, en diciembre, estaba por debajo de los $70 el barril, ¿verdad? Todas estas sanciones crean un problema, ¿verdad? Entonces vamos a entender todos estos fundamentos y vamos a poder tener una idea mucho más generalizada de qué es, ¿no? ¿Qué es el mercado de valores? Bueno, el mercado de valores es un espacio donde se compran y se venden diferentes activos financieros. El mercado de valores facilita la inversión y la obtención de capital para empresas. Es decir, cuando nosotros participamos directamente en la compra de un activo, estamos dándole capital a la empresa para que pueda trabajar y pueda generar más campañas, más productos, más investigaciones, etcétera, ¿verdad? Los participantes, es decir, empresas, inversores, bancos y gobiernos, hacen parte de toda esta estructura. Permítame que le voy a bajar un poco a la música, que siento que está un poco alta para el momento. Exacto, perfecto. Yo creo que ahí va a estar muchísimo mejor. ¿Listo? Eso en sí son los mercados de valores. Entre los mercados de valores dice que hay unos principales índices bursátiles. ¿Qué es un índice? Los índices son importantes y hacen parte de todo el efecto de economía y geopolítica porque los índices son los que miden realmente el crecimiento de las grandes empresas de Estados Unidos. Ejemplo, el S&P 500, que es el índice de Estados Unidos, que representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El Dow Jones son las 30 empresas industriales clave
Y no solamente está en eso, está el LFTSE 100, que es el del Reino Unido, que son las principales empresas de Londres, o el Nikkei de Japón, el Nikkei 225, que son las campañas líderes en Tokio, ¿vale? Ahora hablemos de la conexión entre geopolítica y economía para que entendamos mucho más lo de los índices, ¿verdad? Imagínate que la economía global es como una gran telaraña, ¿vale? Cuando un país como China, ¿cierto? Que es uno de los mayores exportadores del mundo, tiene problemas, toda la telaraña tiembla. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el que exporta la cantidad y la mayor cantidad de productos que nosotros tenemos interacción hoy en día y lo hace a nivel global. Entonces, si pasa algo en la cadena de suministros de China, ¿verdad? Se van a ver afectados muchas economías por este tipo de inconvenientes. Ejemplo, otro ejemplo puede ser la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esto es un conflicto que realmente no es nuevo, pero no solo afecta a estos dos países, sino también a todos los que dependen de ellos para importar o exportar bienes. Porque China no solamente exporta o crea y Estados Unidos productos de exportación, sino productos básicos, claves, que se necesitan para la creación de otros países que pueden exportar parte de sus productos claves como economía, ¿verdad? Los recursos naturales, ¿sí? Como la ubicación geográfica, determina el acceso a recursos claves, ¿verdad? Como es el petróleo, el gas y los minerales, como oro, plata y demás. Esos son los recursos naturales, ¿cierto? Los recursos comerciales, ¿verdad? Son la importancia de canales estratégicos como el canal de Suez, el estrecho de Malaca o el canal de Panamá, que permiten realizar conexiones comerciales a nivel nacional, ¿verdad? Las políticas internacionales, como las sanciones económicas, los tratados y alianzas, afectan el comercio global. Y creo que en eso vemos una cadena dominó que la podemos entender cómo está siendo el día de hoy. Porque, por ejemplo, ¿qué podemos ver con la subida del petróleo? Estas sanciones que ha puesto Estados Unidos a Irán y a Rusia, que son países exportadores premium de petróleo, ¿verdad? Han generado un costo adicional en todos los productos derivados de petróleo. Y por ende, los países que han tenido que hacer, subirle a todos sus impuestos y demás para que ese impacto, ¿cierto? Para que ese impacto sea menor. Entonces, no afecta solamente a Rusia, no afecta solamente a los países principales, sino a los demás, ¿no? Claro está el ejemplo del impacto de las sanciones económicas a Rusia, ¿no? Estas sanciones no solamente lo han afectado a él, sino también a Europa, que depende del gas natural ruso, ¿verdad? En la economía personal también hay un impacto, porque todo esto suena grande, ¿no? Pero quiero que lo dejemos también a un nivel personal, como si las personas o que quisiéramos creer que a nosotros, porque no somos un país, porque no somos una empresa, no nos afecta. Sí, nos afecta y mucho. Ejemplo claro y básico. Si el petróleo sube, el precio del petróleo sube, el transporte y los alimentos se encarecen. ¿Por qué? Porque el motor de ese movimiento para poder llevarlos es el petróleo, ¿verdad? Si hay tensiones entre países productores de tecnología, como Estados Unidos y China, los precios de los dispositivos electrónicos van a aumentar, ¿verdad? Es clave entender estos movimientos y estos conceptos y es lo que vamos a estudiar en este curso para que así nos permitamos anticiparnos y invertir con sabiduría y proteger nuestro dinero, ¿verdad? Eso como algo sumo, mucho más básico. Ahora bien, en todo este sistema, no solamente el petróleo, no solamente esto, en todo este ecosistema de valores, existen mercados que son muy importantes, como por ejemplo lo es las acciones, que es las participaciones de las empresas, cómo las empresas pueden recaudar capital o pueden generar convenios y diferencias, ¿verdad? Regalías dándole a las personas una pequeña participación de su misma empresa, dándole una pequeña participación de lo que es la empresa para que así pueda generar ganancias. Y se vuelve todo un mercado porque las personas empiezan a comprar y a vender ese tipo de acciones a medida que la empresa aumenta su valor. Los bonos es comprar deuda emitido por gobiernos o
corporaciones. Y aquí quiero que lo entendamos mucho más. Es decir, básicamente, comprar la deuda externa y decir que la deuda externa se va a pagar en X cantidad de tiempo, en 10 años, ¿verdad? Si eso pasa, vamos a ganar. Si no, pues vamos a poner muy riesgo nuestro capital. Los commodities, que son las materias primas, y en esto quiero ser enfático, y es que las materias primas son activos indispensables para la manutención de la humanidad, ¿sí? De lo que es el comercio, lo es el oro, la plata, el petróleo, el gas, el maíz, el café, ¿cierto? Todos estos artículos se vuelven materia prima porque los extraemos de nuestra tierra. Por eso, digamos, países como continentes como África, ¿verdad? Que son ricos en oro, pero que no tienen un gobierno sólido, viven de piratería o de estos actos delictivos de guerrillas que se hacen a los yacimientos, explotan los recursos y lo contrabandean, mejor dicho. Los ETF son los grupos, ¿sí? Son los indicadores como los índices, que son fondos que agrupan activos diversificados. Es decir, hay un ETF que sigue el precio del oro, de la plata y de los metales. Y podemos invertir en eso en vez de solamente invertir el oro y el petróleo. Y todo este ecosistema se hace posible y es necesario entenderlo desde, como lo decíamos a un principio, desde lo importante que es entender cuál es el impacto que tiene un país sobre otro país y por qué ese país vale lo que vale frente a los demás. Porque Estados Unidos es lo que es. ¿Cuáles son los desarrollos tecnológicos? ¿Cuáles son los recursos que tiene Estados Unidos que lo hacen indispensable, al igual que China, ¿verdad? Esos conceptos nos obligan en el momento a tener que ampliar nuestro conocimiento y entender todas las rutas comerciales, económicas, de importación y de exportación, que nos van a ayudar a ser mucho mejor en nuestro análisis, porque vamos a entender los eventos a una mayor escala y vamos a estar anticipando para generar ganancias o proteger las pérdidas, ¿vale? Hay algo importante del mercado de valores y es que primero, cuando lo hace en acciones, va a permitir a las empresas poder obtener financiamiento de terceros, no solamente de un banco, ¿verdad? Va a ofrecer oportunidades de inversión y crecimiento de capital, tanto para la empresa como para las personas que vamos a ser parte del ecosistema y parte de todo este movimiento. Refleja también la salud económica de un país, porque ¿qué pasa? Si las empresas no están generando, si no están creciendo, eso quiere decir que el país no está generando, que el país no está creciendo, porque no está generando movimiento de capital. ¿Cómo así movimiento de capital? ¿Cuántos empleos genera Apple anualmente? ¿Cuántos empleos genera Google? Aquí en Colombia, ¿cuántos empleos genera Motos Honda, Motos Yamaha? Quiten esas empresas, pongan todas esas personas que se quedarían sin trabajo y piensen el conflicto económico que habría, porque habría millones de personas que no tendrían forma de poder comprar absolutamente nada, porque se quedarían sin los recursos. Entonces, que las empresas generen empleo hace parte fundamental del crecimiento de un país. Por eso uno de los indicadores más importantes es la NFP, que nos indica el crecimiento de las empresas no agrícolas de un país, en este caso de Estados Unidos. Entonces, todas estas pequeñas cosas nos empiezan a pintar un panorama completamente diferente, ¿verdad? Además, el mercado de valores va a conectar a inversores con oportunidades globales. ¿Por qué? Porque no solamente es decir que hoy vamos a invertir, sino que también en un futuro podemos invertir no solamente en las empresas de nuestro país, sino que también vamos a poder invertir en las empresas de otros países y vamos a poder diversificar, ¿verdad? Esto sería en base algo sencillo de lo que hemos hablado y que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Tengan en cuenta que hoy aprendimos que la geopolítica no es solamente para los políticos o economistas. Si nosotros no prestamos atención, nos va a afectar a todos y nos afecta, seamos conscientes de ello o seamos inconscientes de ello, ¿vale? A partir de ahora, quiero que empecemos a prestar atención a las noticias globales y a pensar cómo esos eventos pueden influir en nuestras decisiones financieras. Como tarea a las personas que vean esto, quiero que investiguen un conflicto geopolítico actual y reflexionen sobre cómo afecta la economía de nuestro país, de nuestra región. Continuaremos haciendo
muchos más módulos de estas sesiones, pero este es el primer módulo que no puede ser muy largo para que puedas entender los conceptos, ¿verdad? Además, quiero que recuerden que el conocimiento es poder y el poder en un mundo globalizado viene de entender cómo funcionan las piezas del tablero mundial, ¿cierto? Nos vemos en la próxima clase, mi gente. ¿Vale? Nos vemos más adelante. Les voy a dejar un material de apoyo para que lo puedan divisar una vez el video quede subido. Espero que estos 20 minutos que duró nuestra primera clase de geopolítica y economía haya sido de mucho despertar, de mucho conocimiento. Mi nombre es Fabián Osorio y nos vemos en la cima.